Hola, hola, ¿qué tal? Estamos apareciendo poquitito, siempre al principio esperamos unos segunditos para que la gente empiece a llegar, a pesar de que el video ahí estaba bien bueno, esperemos que con eso hayan llegado el público respectivo. Vamos a chequear por acá. Bien, y estamos entonces en vivo. Bueno, bienvenidos a todos los que nos estén mirando. Esta es la segunda sesión de este ciclo de charlas en torno a la ciencia ficción y la literatura fantástica desde un enfoque de las editoriales para que conozcamos cómo está la situación a nivel continental. Y este ciclo de charlas, ¿cierto?, que hemos llamado Latinoamérica Editada. Y bueno, hartas cosas están pasando en el continente, así que el nombre, de cierto modo, viene a jugar ese rol de que efectivamente el continente se sigue editando día a día. Y bueno, la sesión pasada tuvimos unos invitados, ¿cierto?, de lujo, esta vez están de nuevo fenomenales. Así como la vez pasada nos acompañaron, ¿cierto?, desde Colombia, Argentina, y también tuvimos a la representante de Chile. Hoy día nos vamos a otros 3 países para que sigamos viendo qué es lo que está pasando en el continente. Y antes de que les diga quiénes son y qué representan y sus editoriales, por supuesto tengo que presentar aquí a la mente maestra de todos estos ciclos de charlas, al gran Cristóbal Villegas de la Cuadra, nuestro gran profesional alcifiano. Vamos, si es que él quiere presentar ahí su profesión, que siempre me dice que me mantenga reservado al respecto, pero Cristóbal, cierto que él es el que pensó todas estas charlas, porque a él le gusta mucho investigar estos temas, y hace poco salió publicado, ¿cierto?, en nuestra página web, en nuestra revista /blog, su artículo que habla por lo menos de lo que fue la situación chilena, y de ahí despegamos con esta idea de recorrer el continente. Así que bueno, ahí Cristóbal, al tiro te aprovecho de saludar para que mandes el saludo inicial. Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias a todos los que están viendo y a los que van a participar en esta nueva charla, en esta nueva sesión de Latinoamérica Editada. Hoy día tenemos también grandes invitados que nos van a contar sobre sus respectivos países y a complementar también lo que pasó en nuestra primera charla de Argentina, Chile y Colombia. Así es. Entonces, bueno, ahora sí los podemos presentar para que ya se vayan preparando la audiencia, tanto como nuestros invitados. Tenemos primero por allá, a mí me aparece, ¿cierto?, aquí, al otro lado, está Tania Huerta. Ella en este caso está representando a Perú, principalmente a través de la editorial Pandemonium. Recordemos, todas estas editoriales que les voy a mencionar se dedican, ¿cierto?, a la literatura de género, ciencia ficción, fantástica y todo lo que eso implica. Así que ahí tenemos la presencia de Tania. Por otro lado tenemos acá abajo, a mí me aparece aquí, ¿cierto?, a Cristian Londoño, gran amigo también, miembro ALCIF, de hecho, Cristian Londoño, y él viene a representar a Ecuador y tiene desde su perspectiva editorial la teoría Omicron, ¿cierto?, que además de una plataforma virtual también ahora está publicando libros, así que sobre todo ahí va a ser interesante que nos cuente ese aspecto. Y también tenemos un invitado que para nosotros es una maravilla tenerlo acá, porque es de Paraguay, un país que por lo menos nosotros no habíamos tenido tanto contacto desde la perspectiva literaria, editorial y todo lo que eso conlleva, así que para nosotros es una maravilla poder tener a José Chirife. Particularmente a él lo mencionamos en el afiche como representante más bien de una antología, que ahí él nos va a contar, que es Jazirata. Es una antología, ¿cierto?, en torno a la literatura fantástica de autoras de ciencia ficción de Paraguay, y él está como representante, así que también nos va a poder permitir conocer qué es lo que está pasando allá. Les comentamos que José tiene un pequeño delay en cuanto a tiempo de transmisión, un par de segundos solamente, así que para que sepan que ahí va a haber un poquitito, pero está bajo control. Así que bueno, como recordatorio, antes de darle el pase a Cristóbal, acordémonos de esto, el primer gran bloque, ¿cierto?, que dedicamos a hablar del aspecto nacional de cada uno de los países, y después hacemos un abordaje más bien internacional para ver qué podemos sacar en limpio. La vez pasada por lo menos hablamos de precariedad en el continente, de búsqueda de identidad, y de esa frustración por querer hacer aún más grande esta literatura. Así que vamos a ver qué surge hoy día. Así que bueno, Cristóbal, todo tuyo. Bueno, antes igual de comenzar, nos gustaría recordar que la semana pasada, como les decía, estuvimos representantes de Argentina, Chile y Colombia, y mandar un saludo, un mensaje de apoyo al pueblo colombiano, que en este momento está bastante complicado la realidad, la situación nacional allá. Como
como ALCIF, nosotros mandamos nuestro apoyo a todos los colombianos, escritores, no escritores, aficionados a la ciencia ficción que nos estén viendo y que ojalá se solucione pronto su situación. Vamos a empezar con la primera pregunta, como decía Leo, para que nos cuenten, para que ustedes sean los narradores de esta historia, de la ciencia ficción, la fantasía y terror en sus respectivos países. Principalmente en este siglo, ¿qué ha estado ocurriendo a nivel local, tanto en Perú, Ecuador y en Paraguay, respecto a la publicación, a la creación de novelas, cuentos de ciencia ficción? ¿Qué apoyos han tenido? No sé, a través de los grupos del fandom, a través del Estado. ¿Cómo se ha configurado esta literatura en sus respectivos países? Y, para agregarle un tema nuevo a lo que hablamos la semana pasada, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de esta nueva realidad que están viviendo? Empezamos por... Oh, justo te quedaste pegado, Cristóbal. No se escuchó, justo te quedaste pegado. ¿Hasta ¿A dónde? quién escogiste? ¿Ah? No, ¿quién empieza? ¿Más al norte Ah, empezamos? Tania. Ya. Yo empiezo. Ya está, listo. A ver, para hacer un poquito de historia primero, apenitas, para que más o menos nos acomodemos en donde estamos acá en el Perú, ¿no? La producción de autores de acá en el Perú, de lo que es temática fantástica, ha ido creciendo desde los primeros años, ¿no? Si bien nosotros sí tenemos una historia de narrativa fantástica, comenzando por Clemente Palma, por ejemplo, ¿no? Con sus cuentos malévolos, que abarca todo lo que son cuentos de aparecidos, luciferianos, sobre la muerte, ¿no? Y algunos cuentos también de Abraham Valdelomar, o del mismo Ricardo Palma, ¿no? El padre de Clemente Palma, que también recogen todo lo que es costumbres, leyendas, tanto de Lima como de diferentes provincias del Perú. En la actualidad también tenemos autores que podríamos llamar representantes de la ciencia ficción, ¿no? Y de la narrativa fantástica, comenzando por nuestro representante máximo, que es José Adolf, ¿no? Y con su Mañana las ratas. Y un poco más adelante también tenemos a Daniel Salvo, a José Wish, a Adriana Larco, a Tania Tinyala, a Carlos de la Torre, a César Santibáñez, Daniel Collazo, Miguel Ángel Vallejo, Raúl Quirós, a Carlos Carrillo, ¿no? Y todos tocan lo que es ficción especulativa, el terror, ¿no? En sus escritos, sin ser ajenos tampoco a la cultura como base de muchos de esos cuentos. Ahora, en el Perú existen muchísimas editoriales independientes y varias de ellas están apostando por esta clase de narrativa, ¿no? Me atrevería a decir que estamos asistiendo, al menos acá en el país, a un segundo boom de la narrativa fantástica, claro, después del boom literario de los 70, ¿no? Las editoriales independientes nos estamos preocupando mucho en buscar algo diferente a lo que es la literatura convencional en el Perú, que es eminentemente realista. Buscamos los mundos fantásticos, sus criaturas, los mitos que en el Perú abundan, ¿no? Aparte, y a los autores que están dedicados a esto. Buscamos difundir el trabajo de autores nuevos también y de consolidar a los que ya son conocidos. Y también tratamos, en la medida de lo posible, de internacionalizar los libros por medio de antologías abiertas a todos los países de habla hispana, ¿no? Siempre en los géneros fantásticos. Nunca ha sido fácil en un país como Perú, que es un territorio no lector realmente, pero que está lleno de cultura, ¿no? Y de eso tratamos de asirnos para ofrecer a los jóvenes lecturas más cercanas a ellos, ¿no? A sus intereses, a sus gustos, como es la literatura fantástica, ¿no? Tal vez ellos ahorita no lean el Quijote, pero estamos seguros de que si llegamos a incentivarlos en la lectura, sus intereses y gustos van a cambiar y pueden empezar por este tipo de literatura fantástica, que es lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Yo creo que por medio de los libros de ficción como Un peruano en el espacio, por ejemplo, de Daniel Salvo, o La conquista de Piro, de Carlos Latorre, van a empezar a leer. Y actualmente, con la pandemia, se ha dificultado mucho el desarrollo del sector editorial también.
como en todos los países latinoamericanos, ¿no? Al comienzo de la pandemia y con la primera cuarentena, que fue totalmente sorpresiva para nosotros y muy rígida acá en el Perú, todas las editoriales nos quedamos con los proyectos truncos, ¿no? Con los proyectos en las manos. Vimos que no iba a haber pues impresión, que no iba a haber distribución y venta menos, y no nos quedó más que adaptarnos, ¿no? Y comenzar a lo que eran los ebooks, ¿no? Que dieron un salto enorme pues de producción y de venta, ¿no? En Pandemonium también se sumó a esto, perdón, también se sumó a esto porque empezamos a subir ebooks, ¿no? De autores de terror y de ciencia ficción, tanto peruanos como extranjeros. Hasta ahora subimos cuentos de nuestros autores a diferentes plataformas, pero en forma gratuita, ¿no? Porque a mediados del año pasado nos atrevimos a imprimir nuevamente, ¿no? Porque por más que haya pandemia, que exista, el lector sigue enamorado del libro impreso. Entonces dijimos, bueno, vamos, ¿no? Nos arriesgamos y empezamos a producir impreso. Tenemos también una librería virtual que entrega por delivery y así hemos ido desarrollando, ¿no? El año pasado y lo que va de este año también. Aparte existen acá en el Perú muchas revistas y grupos que se dedican a esto de la narrativa fantástica, ¿no? Es muy fuerte realmente acá en el Perú y estamos volteando en la medida de lo posible el tema de la pandemia y convirtiéndola más bien en una fuente de inspiración para las nuevas obras literarias del género, ¿no? Y están surgiendo mucho. En cuanto al apoyo del Estado, bueno, acá existe el concurso de estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura, ¿no? El cual te da, si eres elegido, ¿no? Porque hay que postular, te da una cantidad de dinero para que puedas realizar un proyecto o al menos que puedas cubrir parte, ¿no? de este proyecto. Pero tienes que ser elegido, ¿no? Como les decía, se presentan pues cientos de editoriales y aparte también autores independientes. Claro que nosotros agradecemos toda la ayuda que se pueda, ¿no? Pero realmente no es suficiente, ¿no? Para la cantidad de producción y de textos que hay aquí en el país. Y aparte de eso, bueno, algunas municipalidades de Lima y también de provincias están tratando de fomentar lo que es ferias virtuales o pequeñas ferias físicas, ¿no? Para ayudar a la distribución de las obras. Pero todavía, como entenderán, es bastante complicado. A ver, ahora en lo que es las mujeres, ¿no? En este género. Bueno, en el Perú hemos tenido pocas exponentes de género en la historia literaria, ¿no? Antes, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, tuvimos algunos cuentos fantásticos de Florinda Mato de Turner, ¿no? Que presentan más que nada fantástico maravilloso, es lo de ella, ¿no? Pero la principal cuentista fantástica del siglo XIX, aunque ese término no existía todavía, cuentista fantástica, ¿no? En ese momento, fue Lastenia Larriba de Llona, que publicó el primer libro de cuentos modernos escrito por una mujer acá en el Perú en 1919, y el 2019 fue reeditado al cumplir 100 años, ¿no? De la publicación. Lo reeditó José Donaire con Maquinaciones Narrativas, que es su editorial, ¿no? Ella toca pues temas como la muerte, las apariciones, ¿no? Que acá en Lima hay tanta tradición de los aparecidos, ¿no? Y ella es en lo que es el siglo antepasado, ¿no? Después de ella, pues la narrativa fantástica ha sido casi exclusiva de autores varones, pero nunca ha dejado de estar la presencia femenina, ¿no? Como en Adriana Larco de Sadra, por ejemplo, ¿no? Que es una de nuestros autores más prolíferas en el género y que usa temas como nuestra historia nacional, a través de viajes en el tiempo, el origen del universo, ¿no? Y viajes estelares, en variados cuentos fantásticos y otras obras donde da a conocer su amor por el Perú, ¿no? Por su geografía, por su historia. Más recientemente también tenemos a Tania Tinyala, ¿no? Con su libro La ciudad de los Nictápolis. Es una distopía con una sociedad humanoide que intenta satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos, ¿no? Y ella es considerada como referente ya de la ciencia ficción del Perú,
¿no? Por este libro también fue distinguida por la editorial Norma como la mejor escritora del año. Y aparte también estuvo presente como representante peruana en el WorldCon 75, que fue en el 2017, y también fue una de las presentadoras de los premios Hugo del mismo año, en el 2017. Ya en los últimos años, aparte de ellas, ¿no? Y gracias a las antologías que están habiendo acá en el Perú de literatura fantástica hecha por mujeres, ¿no? Sobre ficción especulativa, ¿no? Y ciencia ficción, he estado viendo que han ido emergiendo nuevos valores de la literatura fantástica, ¿no? Las escritoras se están atreviendo a escribir estos géneros, que por mucho tiempo fueron considerados no aptos para mujeres acá en el Perú por no tener nuestra sensibilidad, ¿no? Pero ahora ya se está haciendo, ¿no? Poco a poco se está escuchando más, ¿no? De ellas, ¿no? Como Yelena Puliti, como Yenigo Fernández, Sofi Canal, Katy Serrano, ¿no? Entre otras exponentes. También existen cada vez más editoras, como Anaí Barrio Nuevo, Natalie Villena, ¿no? Pero no todas se dedican al género fantástico, ¿no? Son pocas, la verdad. Y así como existen escritoras y editoras, ¿no? Por supuesto, también han proliferado mucho las lectoras de este género, que cada vez pues están más ávidas del contenido, ¿no? que estamos ofreciendo. Eso es todo por ahora, creo. Interesante, Tania, nos diste un recorrido, pero eso vamos a tener que Cristóbal lo va a transcribir después para que lo estudiemos, ¿no? Genial, cuando quieres. Gran recorrido. Mira, yo confieso, para mí, eso lo entretenido, ¿no? De esto, descubrir más nombres. Para mí, claro, José Adolf y Tania Tinjala eran como los dos nombres como más clásicos, por así decirlo. Así que, no, genial. Y me llamó la atención que interesante, en cierto modo, no hay tanta distancia en cuanto quizá a la construcción que comentas con cómo se fue haciendo el género acá en Chile también, pero sí la diferencia no es cómo la pandemia sí afectó de manera distinta, por lo que tú dices, ¿no? A Perú le significó un golpe en cuanto a muchos de los proyectos, y acá en Chile, como lo comentamos con Cristóbal, nos pasó un poco al revés, ¿no? Como que nos quedamos en las casas y empezamos a hacer proyectos. Así que, sí, fue una sorpresa, ¿no? Acá también al comienzo todos nos quedamos mirándonos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Claro. Pero bueno, uno sabe que tienes que seguir, ¿no? Porque por ahí dicen, ¿no? Adaptarse o morir. Tenías que adaptar. No, teníamos que ver qué hacíamos. La diferencia en ese caso de Perú y Chile, cómo afectó. Bueno, Cristian, pasemos a Ecuador. A ver qué nos tienes para contar de la realidad editorial hoy por hoy. De Ecuador, chuta. O sea, yo diría que Paraguay quiere ser menos desconcertante que el Ecuador, porque en mi país es triste el tema, ¿no? Y eso sí, te puedo decir que es bastante triste, sí. El tema en el Ecuador es complejo porque no hay editoriales que se dediquen a la ciencia ficción y la fantasía. Teoría Omicron, con su Omicron Books, es la primera editorial ecuatoriana que se dedica solo a ciencia ficción y fantasía. Es decir, en ese sentido somos los pioneros en el contexto ecuatoriano a la publicación de books de ciencia ficción y fantasía. Autores ecuatorianos, pero lo que pasa es que también el tema es, los autores ecuatorianos también es entre comillas también, porque tenemos muy pocos autores ecuatorianos en el género de la ciencia ficción, y nos falta todavía un poco incentivar y a la gente también llevarlas al terreno de la ciencia ficción. Todavía los mismos escritores, los escritores, digamos, mainstream, que son ecuatorianos, todavía no entienden lo que es la ciencia ficción, todavía no la digieren. Y el tema también en Ecuador es complejo, porque ahí tienes un canon de la literatura ecuatoriana que durante mucho tiempo se superpuso sobre todo. Entonces, lo que no permitió que este tipo de manifestaciones afloraran a plenitud. Hubo muchos intentos, ¿no? Podemos mencionar algunas obras, pero el tema es que no permitió eso porque se consideraba la ciencia ficción una literatura que no tenía un valor, realmente no tenía un valor, literario, no tenía un valor estético, incluso a veces se le negaba todo eso, ¿no? Y se le ha negado durante años a la literatura, ahora se lo está recién como retomando, como estudiando, ¿no? Un poco como contando algunos, si ya vamos a contar un poco sobre autores un poco recientes, nosotros en Omicron justo publicamos antologías de la ciencia ficción ecuatoriana,
que ciertamente pues recoge lo mejor de la ciencia ficción y lo que tenemos, o sea, eso es simplemente lo que tenemos. Lo que al menos en Omicron consideramos ciencia ficción. Recuerdo cuando hicimos el programa contigo mismo, Leonardo, discutíamos sobre ciencia ficción y bueno, son dos visiones superpuestas, pero son diferentes. Desde la perspectiva que nosotros tenemos en teoría Omicron, claro, juntamos a muchos autores y autoras que consideramos que son del género, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el mismo Abdón Uvidia, que es un premio nacional de literatura. Es un premio nacional de literatura que es muy distinguido, que ha tenido muchísimos premios, tanto nacionales, tiene traducciones extranjeras. Yo diría que es uno de los que más ha tenido un recorrido a nivel internacional. Él tiene bastantes cuentos y su género es el cuento, entonces son cuentos de ahí de ciencia ficción que los hace, por ejemplo, con Abdón Uvidia. De ahí podemos llamarle, por ejemplo, Santiago Páez, que es uno de los referentes de la ciencia ficción, pero ha sido discontinuo en sus propuestas de ciencia ficción. Ha tenido varias, pero no ha sido muy constante en su género de la ciencia ficción. Por ejemplo, ahí tienes un libro como, por ejemplo, Profundo en la Galaxia, que es uno de los libros íconos de la ciencia ficción, y él recién publicó un libro que se llama Los Murmurantes, que es Los zombies en Quito. Un poco como que pone el tema de los zombies ahora en la ciudad de Quito, que también es interesante, ¿no? O sea, otra persona también ahí que nosotros pusimos, Leonardo Wilde, que es un americano, que, bueno, es un ecuatoriano de padres norteamericanos, que él en cambio empezó en la ciencia ficción, pero por ese mismo, supongo, un poco desconcierto, un poco se muda hacia el género del thriller, entonces termina siendo thriller, pero en sus obras todavía sigue habiendo la ciencia ficción. Me parece interesante eso, porque él tiene obras muy, muy simpáticas como The Motion, por ejemplo, que es una obra bastante potente en el tema de la ciencia ficción, pero lastimosamente como que abandona. Lo que decía Asimov, que a veces los escritores cogen confianza en la ciencia ficción y se mandan a cambiar, eso ocurrió. Aquí ocurrió clarito en Leonardo Will, ¿no? O sea, también tenemos Fernando Naranjo, que es otro autor de cuentos de ciencia ficción, que también es interesante porque ha hecho libros de cuentos, no novelas. Jorge Miño también es otro que ha hecho muchísimos cuentos, tampoco novelas. De ahí tenemos también autores muy, muy jovencitos, como Richard Cedeño, que es un manabita, que recién publicó una novela, que está haciendo una novela cyberpunk, en este contexto, ¿no? Que me parece súper interesante. Y es como que se ambienta muchísimo el tema ahora de la ciencia ficción, este joven, y lo está haciendo directamente en hacer ciencia ficción, ¿no? Y también tenemos unas voces un poco más tiradas hacia otro tema de géneros como Carlos Cuello, Remy Johara, que fueron por coyuntura más que autores de ciencia ficción, ¿no? Eso podría decirte con respecto a autores como que son referentes, y claro, o sea, un poco evado el tema de decirte las editoriales, porque realmente las editoriales, no existe una editorial como, por ejemplo, el Sage, por ejemplo, en Chile, o que el movimiento que estaba justo leyendo, lo de Cristóbal Villegas, que me pareció brillante tu estudio, te felicito, por cierto, Cristóbal, felicitaciones por tu estudio, lo leí, estupendo, una cuestión estupenda. Pero fue interesante ver cómo en Chile se manejaba y había una tradición de por medio, ¿no es cierto? Hay una tradición muy fuerte que se siente en Chile. En Ecuador no existe eso. En Ecuador nosotros estamos construyendo recién nuestros referentes, recién estamos como avanzando en ese terreno. Y también para responder la pregunta que decía justamente Cristóbal, de las mujeres, te podría mencionar unas 3 mujeres por ahí que hacen ciencia ficción. Una es Solange Rodríguez Pape, que ella quizás es la que más hace ciencia ficción, aunque mezcla bastante fantasía, pero es la que más se acerca a la ciencia ficción y la que más ha estado constante en el género y no ha decaído. También debemos el tema, también otra chica que es joven, por ejemplo, que es Gabriela Cabezas, que hace cuentos de ciencia ficción. Ella es un poquito más regular porque ella ya viene de una tradición bastante anglosajona, entonces ya como que se mete en territorios de la ciencia ficción. Y tienes, por ejemplo, a Janet Realpe, por ejemplo, que en cambio ella es bastante intelectual en su ciencia ficción, pero el tema con ella es que no es del género de la ciencia ficción, pero yo siempre he sostenido que lo que ella hace es ciencia ficción. Hacia el final, podemos ponerle también como otra joven promesa, ¿no? Pero no tenemos realmente que empiezas a descollar como géneros de ciencia ficción. De ahí, claro, hay autoras conocidas que ahora han saltado en la palestra latinoamericana, como por ejemplo Mónica Ojeda, pero el tema es, pero por ejemplo, pero ellas no son ciencia ficción,
ellas están viendo, podemos llamarle fantasía, por ahí dosis de terror, algo gótico de pronto también, pero no es ciencia ficción, ¿no? Al menos como la conceptúo yo. Entonces, la panóptica del Ecuador sí es bastante árida, un poco queremos impulsar desde teoría Omicron, desde Omicron Books, este surgimiento de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Y se ve con bastante envidia ese nuevo surgimiento de Perú, por ejemplo, que he visto algunos autores que comienzan a mostrarse en el terreno de la ciencia ficción, o Chile, que es súper interesante, confieso, de Paraguay sí, para mí es terreno que no lo conozco y que lo voy a descubrir hoy día acompañada de José. Y claro, y Cristóbal que me ha dado ese luz y ese alumbramiento de las editoriales chilenas, ¿ah? Muy bien. Excelente. Bueno, gracias, Cristian. Interesante también, primer representante, en cierto modo, a nivel país que nos cuenta esa moneda, esa parte, ¿no? El más bien que falta aún, que está en proceso, que son pocas las editoriales. No, genial. Y bueno, me sumo en tu caso, Cristian, también a este tema pasa mucho también esa dificultad, por supuesto, más que cuando nosotros hablábamos de definir esa ficción, más bien cuando entra como la fantasía en juego. Yo creo que ahí también se pone muy difícil. Pero bueno, eso es para otra charla completa. Así que, bueno, yo ahora también, yo creo que estamos todos ansiosos aquí con conocer la escena paraguaya. Lo que más queremos con Cristóbal es conseguirnos ejemplares de la antología, así que José, vamos a ir de alguna forma a encargarte estos libros para poder leerlos. Y bueno, los dejo entonces. Antes creo que hay un poquito de ruido ambiental para que nos silenciemos. Cristian, ¿puedes ponerle mute al tuyo? Ya, sí, porque se viene José. No, bueno, entonces, adelante José Chirife, cuéntanos qué está pasando en Paraguay, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Así como dijo Tania, me veo obligado a hacer un breve contexto histórico, ¿verdad? Y se considera acá en el Paraguay que la primera obra de ciencia ficción escribió realmente un escritor español, Rafael Barrett, que es todo un personaje. Era una persona de mucha cultura, de abolengo, que en España era de buena familia, por problemas que tuvo, vino hacia el cono sur, primero a Argentina, después pasó a Paraguay, después a Uruguay, a Brasil. En España llevó una vida un poco más disoluta, pero acá en América del Sur se interesó sobre las cuestiones sociales. Entonces, él acá, cuando estuvo en Paraguay, que habrá estado unos 6 o 7 años, tomó contacto con varios intelectuales y es de cierta manera considerado un iniciador de la literatura paraguaya. Entonces él publica en 1910 un cuento que se llama Alberico, que es un personaje que es como un liliputiense pequeño, pero es un extraterrestre. Entonces tiene en primera persona diálogo con la persona acá que lo acoge, ¿no? Muy rico en su expresividad. Digamos que la parte de ciencia ficción viene porque es extraterrestre, el relato es más de corte fantástico. Y bueno, después ya en la segunda mitad del siglo XX, otros escritores como Eduardo Matuna, que era un arquitecto de origen italiano, que publicó la novela La Guerra de los Genios. En los 80, Jesús Ruiz Nestosa publica cuentos. José Alberto Bache publica 2 novelas, ahora en Mi planeta no se usan joyas, por ejemplo, o Mi amigo Aarón el extraterrestre y yo. Y así hay varios otros autores de fines del siglo XX, Lita Pérez Cáceres o Luis Hernández, que publican cuentos en antología de cuentos breves. Cátarlo Bogado publicó también una novela, Tino Canés en el 97, Eduardo Alcaraz en el 98. Todos fueron aproximaciones. Pero en Paraguay nosotros consideramos el verdadero creador de la ciencia ficción a Osvaldo González Real, que publica en el año 1980 un libro que se llama Anticipación y Reflexión.
Osvaldo González Real, crítico de arte, escritor, traductor, estudió en Estados Unidos, estudió también en la Universidad de Sofía, en Japón, algo así muy, muy raro, porque es una universidad japonesa donde se enseña en inglés, regenteada por los jesuitas, hizo curso en la UNAM de México. Él le enseñó lengua inglesa, literatura, historia del arte a una persona, así que tiene un vasto recorrido muy respetado, tradujo a escritores como Ray Bradbury, T.S. Eliot, Edgar Poe, y tiene varios premios, ¿verdad? Ahora, esta es su famosa colección de cuentos, Anticipación y Reflexión, lanzado en los 80. Tiene incluso un cuento muy conocido acá, que se llama Otra vez Adam. Voy a dar una breve síntesis, sin spoilear demasiado, para que alguna vez lean la obra. Y se trata del futuro, obviamente, y una misión científica viene buscando en Paraguay, porque él ambienta mucho en Paraguay su obra, el último árbol que hay sobre la Tierra. Porque la ciencia dice que los árboles son nocivos, entonces hay que erradicarlos todos, y queda un último ejemplar, que es el más milenario de todos, y viene una misión científica para destruir esta rémora del pasado que son los árboles. Cualquier semejanza con la película de James Cameron, Avatar, es mera coincidencia. Como anécdota voy a decirle que el profesor Osvaldo González Real reclamó a James Cameron la similitud de la obra. Obviamente la demanda no prosperó, ¿verdad? Pero se hizo el intento. La obra fue muy conocida también acá porque grandes ilustradores nacionales que en aquel momento estaban comenzando trabajaron generando las imágenes del libro, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siglo XXI, ¿verdad? Para conocer los autores que están más acá de moda, ¿verdad? Digamos que destaca Juan de Urraza, que publica con el seudónimo de Yeu Azarru, que él lanzó en formato ebook la novela La Sociedad de las Mentes, que es más o menos, se trata sobre un universo virtual y digamos que habla de crear toda una sociedad virtualmente, buscando la liberación de esa manera. Pero también crea una serie de conflictos en su personaje, no todo es color de rosa, ¿verdad? Hay que leer la obra, está en Amazon. Después él presentó otras obras como Verdades Futuras y Mentiras Antiguas, la novela Ironía en el 2005, que es más o menos como un complemento de La Sociedad de las Mentes, tiene varios puntos publicados también. Y si bien algunas de sus novelas tienen Amazon, otras tienen en su página particular. Da la casualidad que es vecino mío, vive a unas 3-4 cuadras de mi casa, ¿verdad? Entonces, hemos conversado brevemente, ¿verdad? Qué bueno eso. Hay, ¿verdad? Otros autores, quiero mencionar, por ejemplo, la obra Viruzón, que es una novela infantil, pero de corte fantástico, con la ciencia ficción. Creo que hay pocas obras así de ese tinte, ¿verdad? Presentado por la escritora María Irma Betzel, que, bueno, ella cultiva otros géneros también. Una persona que es de origen argentino, pero está afincado también muchos años acá en Paraguay, y es un referente en la literatura. Presentaron también, por ejemplo, José Monín, que es un escritor muy completo, porque él escribe poesía, escribe fantasía, ficción, incursiona más o menos en todo, es locutor, es un artista así muy completo. Presentó en el año 2008 La Batalla por los Reinos, ¿no? En el año 2012 se presenta, por ejemplo, un caso así muy atípico, digamos, Rubén Vivero, que es un escritor joven, ahora debe tener unos 30 años. Acá hay una escuela de escritores, regenteada como una escritora muy conocida, Irina Raffel, y él es egresado de esta escuela de escritores. Digo, está patrocinado por la editorial El Lector, ¿no?
no hay problema, hay que saberlo. Y él publicó en el 2012 la obra acá en Paraguay en papel, no tuvo mucha recepción, pero cuando publicó en Amazon en el 2015 fue un boom. Fue uno de los libros más descargados de España en esa semana, número 5 entre los libros de habla hispana, atrapados, ¿verdad? Y en Estados Unidos también tuvo mucho éxito. Comentaba él en un artículo que para figurar en este top 10 de Amazon uno tiene que por lo menos tener 15 descargas diarias. Él tenía mucho más que eso, ¿verdad? Y bueno, podemos llegar entonces a la antología 2019 de Yacyretá. Yacyretá es un vocablo guaraní que quiere decir literalmente fuego de luna, pero su traducción sería más o menos luz de luna, ¿no? Entonces fueron seleccionados los cuentos por el profesor Osvaldo González Real. Él hace un prólogo, habla más o menos de la situación en Paraguay del género, ¿verdad? Y selecciona 10 escritores, cito rápidamente. Con 2 cuentos se publican cada uno: Melissa Balas, María Irma Betzel, Patricia Camp, yo mismo estoy, ¿verdad? Gladys Dávalos, Sergio Echeverry, Norma Flores Allende, Lita Pérez Cáceres, Irina Raffol y Juan de Urraza. Entonces, hay 20 cuentos que pintan el panorama de acá. Acá nosotros, algunos autores, somos de mezclar un poco el vocabulario así muy particular del Paraguay con mucha mezcla del español y del guaraní, ¿eh? Entonces le dan una riqueza y una expresividad así un poco diferente a todas nuestras obras. En ese mismo año también presenta, por ejemplo, una colección, una antología de cuentos llamado Nosotros y Ellos. Eduardo Covas, también un autor joven, que son unas narraciones, a mí me gustó mucho, ágiles, bien contemporáneas. Él publicó en papel y está también disponible en Amazon. Yo le dije a Eduardo Covas, con el cual también hemos podido hablar algunas veces, que me gusta de su estilo, que es bien contemporáneo, o sea, ambienta en esa sociedad pre-COVID, digamos, del 2019. Entonces no es el futuro, sino sus historias están basadas en situaciones normales del día a día, de una persona que va a trabajar y le sucede algo, de alguien que va a estudiar y le sucede algo, mezclando así robot, viaje al futuro, una serie de cosas. Digamos que acerca mucho su trabajo a algo que uno considera que puede ocurrir, ¿verdad? Que no parece tan remoto. Logra él meterte en ese mundo bien realista, bien contemporáneo, y le da ese giro. También yo mismo presenté mi novela Crónica Robótica en ese año del 2019. Y amigo José Monín también presentó El Rescate de las Prisiones, otra novela fantástica de ciencia ficción. Y en el 2020 ya se presenta una antología de cuentos como Cuentos y Poemas alrededor del Sol, donde hay varios autores también. Juliana Barreto participa con un cuento de ciencia ficción. Y ahora, por ejemplo, se está preparando el escritor Cristian Encina una antología de cuentos de ciencia ficción con un grupo de escritores amigos, ¿verdad? La obra va a haber luz durante este año. Quiero explicar brevemente, sacándole un poco de tiempo, una situación así que se da acá. Evidentemente acá tampoco hay gran apoyo de las editoriales. Sí hay un cierto apoyo estatal con una que se llama FONDE, que es un fondo de apoyo al arte y la cultura, pero así como explicó Tania, que en el Perú también se hace un concurso, se presentan cientos de autores, hay una selección, ¿verdad? Y después se eligen las obras a ser editadas, pero no solamente literatura, es cine, es teatro, varias manifestaciones artísticas. Y ha apoyado mucho. Siempre hay críticas por la forma de seleccionar y cosas así, pero yo pienso que en general ha sido un gran aporte. Lo que quería comentar que acá en Paraguay de repente hay un boom muy interesante que es la autoedición. Acá hace más o menos 5 años hay grupos de autores que se juntan y financian la obra. Se sacan los presupuestos de impresión, se ven los costos del diseño, se da una editorial para distribución y venta,
y se prorratea entre los autores, ¿verdad? Entonces va pagando cada uno esos costos. Si bien yo estoy acá hablando por la antología de Cirata, quiero comentar brevemente también que yo trabajo en una editora educativa, yo soy diseñador gráfico de una editorial de los salesianos, entonces conozco también bien el mundo editorial. Y realmente, como dijo Tania, esta pandemia golpeó fuertemente porque todos los libros y todas las colecciones que estaban preparados, prácticamente no hemos podido vender nada, de cosa que somos una editora educativa que tiene que son libros que tienen que usarse, pero acá no se dio esa solución de hacerlo en plataformas digitales. Realmente solo los autores que publican Amazon, sí que son los que hicieron así, ¿verdad? Las editoras prácticamente ninguna tiene ese sistema de distribución. Y una carencia acá, lo que se hace es llevar las obras en papel por delivery. O sea, van gente con moto y te llevan a tu casa y vos le pagás. Pero no se han muerto. Yo considero que hay como un revival de la literatura fantástica y todos los géneros que nos crean acá a través de las redes sociales. Acá la gente escribe mucho en las redes sociales. A lo mejor cosas ya superadas y pulidas se vuelven a repetir, es como un reaprendizaje. Pero yo creo que lo importante es que la gente escriba, que lea y que esté, ¿verdad? Entonces, para referirme brevemente también al rol de la mujer, como hablaron Tania y los otros compañeros, acá sin embargo ha sido muy fuerte el movimiento femenino en la literatura. Sobre todo por el taller de cuentos breves que el profesor Guido Rodríguez Alcalá hizo. Él fue profesor universitario, escritor, trabajó en Estados Unidos, ya jubilado, viene acá, hace su taller de cuentos, y salieron así grandes cuentistas acá y grandes novelistas. Yo realmente tengo el placer de haber conocido a algunos de los exponentes que surgieron de ahí, la propia María Irma Getzel, Irma Pardo de Carugati, Pérez Cáceres, que me disculpen si no cito al resto, son las que yo conozco personalmente porque son varios nombres destacados acá a nivel nacional, y espero que no se molesten por no citar. Y India Cirata, que es la antología que hablamos, hay una mayoría de mujeres, si somos 3 varones los que estamos en la antología, ¿verdad? Y 7 mujeres, y el nivel es absolutamente excelente. Y bueno, esa es mi contribución y gracias por el espacio. Estoy atento al debate ahora. Genial también, maravilloso conocer. Yo quiero hacerle a José 2 preguntitas antes de pasar a otra cosa y también una pregunta que está para Tania por ahí esperando. Pero José, 2 cosas que me quedan dando vuelta. Uno, siento que Paraguay entonces tiene una historia riquísima de ciencia ficción. Por lo menos yo, o sea, estoy pensando en contraparte, que yo siento que, por ejemplo, conozco más de Ecuador, pero como decía Cristian, quizá hay menos en cuanto a ese sentido, y Paraguay parece tener una línea interesantísima. Entonces, la primera pregunta es, José, ¿por qué quizás se sabe tan poco? ¿Por qué se exporta tan poca ciencia ficción de Paraguay hacia el resto de Sudamérica? O tal vez un sesgo nuestro nomás de acá, no lo sé. Y la segunda pregunta es, ¿cómo conseguir los libros? Por ejemplo, Yacirata, que ahora que sé que partiste mencionando a Osvaldo González Real como esta figura importante y concluiste que él hizo el prólogo de Yacirata, siento que es como el libro para comenzar. Esas 2 cosas, ¿qué pasa con la difusión y cómo conseguir eso? Ya, perfecto. Como dijo don Augusto Roabato, que es el escritor más conocido a nivel mundial de Paraguay, coetáneo de los escritores del boom latinoamericano, ¿verdad? Si bien él no se consideraba dentro del realismo mágico, pero fue premio Cervantes, y él decía que Paraguay es una isla rodeada de tierra. Si bien después de los gobiernos de mano dura que tuvo Paraguay, cuando se terminaron en el 89, hubo una gran apertura, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Con los canales de cable primero, con las redes sociales después. De cierta manera Paraguay sigue siendo así, ¿verdad? O sea,
mostrar nuestras producciones al mundo continúa siendo difícil. Por lo que les expliqué, acá el único escritor que tiene una página propia donde levanta sus obras es Juan de Urraza. Él tiene su propio sitio y la mayoría de las editoras no tienen una plataforma digital. Entonces, justamente con Yasurata, ese es el problema, está en formato papel. La editora Servilibro, que fue la que produjo el proyecto, porque hay que decirlo, se encargó de todos los gastos y de ayudarnos con la presentación en la Feria del Libro acá de Asunción. Entonces, sí, yo creo que tendría la capacidad de enviarlo a cualquier lugar, ¿verdad? O sea, suelen hacerlo. Pero hay esa carencia del formato digital, salvo de los escritores que lo han visto por su propia cuenta, ¿verdad? Como Eduardo de Urraza. Entonces, solamente el resto se consigue en formato papel. Excelente, entonces ahí vamos a gestionar a ver cómo encargamos. Qué curioso, Paraguay, primer país que nos dice que hace poco digital en vez de papel. Bueno, para hacer el salto, gracias a todo esto, a los tres con todo lo que nos conversaron, venían súper como ordenaditos sus comentarios, así que genial. El tiempo se nos va rapidísimo, así que yo creo, Cristóbal, te voy a dar el pase para el mensaje final / despedida, en cierto modo, de la parte latinoamericana, pero antes, para dar también ese pase, una pregunta que ha quedado por aquí dando vuelta, hacia Tania, de Eva Van Kramer, que siempre nos acompaña en todas estas charlas, así que no puede quedar ahí su pregunta al aire. Eva pregunta, Tania, si es que esto que tú mencionaste, este segundo boom que estaba viviendo Perú, pregunta si es que es una situación en contexto pandemia o desde antes de la pandemia que venía este crecimiento exponencial. A mí me dio la sensación que era de antes. Sí. Pero no. Sí, desde antes, desde ya unos años antes se ha empezado a producir bastante narrativa fantástica, ¿no? Pero no voy a mentir que cuando entró la pandemia ya fue una cosa superior, ¿no? Las antologías empezaron a venir con el tema pandémico, ¿no? Es más, nosotros en Pandemonium tenemos un libro que es escrito solamente por mujeres de ficción especulativa, que se llama El día que regresamos, y ese fue el primer libro que salió, creo, con el tema pandémico, porque salió ni un mes después de que empezó la cuarentena, la primera, la más fuerte, ¿no? Y ahí después de eso, sí, y ahí hemos visto, claro, ¿te acuerdas que más o menos tuvimos una reunión ahí, de todo? Sí, hasta una reunión tuvimos con los de Siech. Y después de eso han seguido viniendo las antologías sobre el tema, y lo bueno es que es de diferentes géneros dentro del género, ¿no? Porque han habido, por ejemplo, bueno, como esa que les digo de mujeres de ficción especulativa, ha habido otra que ha sido desde el tema médico, doctores escribiendo cuentos sobre la pandemia. Genial, sí. Ya les voy a pasar el contacto, ¿no? Después poesía también sobre pandemia, ¿no? Entonces, se ha aprovechado todos los géneros para esto, ¿no? Entonces, por eso les decía que de alguna forma hemos volteado esta tragedia, ¿no? Y hemos tratado de buscarle, pues, provecho, que es al menos en la inspiración, ¿no? Para crear algo nuevo, ¿no? Algo bueno, y algo que también nos distrajera un poco de todo de toda esta enfermedad y todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, nada, sí, desde antes vino, pero la pandemia lo reafirmó, ¿no? Una cosa así. Sí. Mire, gracias, Tania. También aprovechamos ahí a Jorge Alberto que lleva también, que es leal, siempre aparece un ratito a vernos, así que saludos también a Jorge. Oye, bueno, de nuevo, lamentablemente estamos tiempo en contra para respetar, por supuesto, tanto la audiencia como ustedes que están aquí dándonos su tiempo, así que, Cristóbal, yo te invito a que tú plantees, como a ti más te parezca conveniente, una última pregunta en torno a la siguiente gran idea, que es la parte latinoamericana, para que tú ahí la formules como quieras, y también para los autores saber qué consideren esa parte como su mensaje para que vayamos ya un poquito cerrando. Dale, Cristóbal. Bueno, quizás dos cosas mencionar así muy brevemente, es que en las tres charlas apareció lo que es las nuevas tecnologías del contexto digital, tanto para los ebooks que publicaron el libro de Pandemonium,
esa antología que a nosotros también nos llegó en ebook. Cristian Londoño también destacó el rol más digital para la producción de libros de ciencia ficción, y en Paraguay con Amazon. Como que coincidieron esos 3 puntos en cada una de estas charlas, a pesar de que en algunos casos no había una escena local de ciencia ficción tan poderosa como algunos casos que estuvimos viendo anteriormente. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de lo digital, la charla pasada surgió un desafío. ¿Qué hacer como latinoamericanos? ¿Qué crear para que de verdad se pueda hablar de una ciencia ficción latinoamericana donde se distribuyan libros, donde nosotros podamos conseguir, no sé, un libro de Paraguay y nosotros a la vez nos podemos enviar Más espacio del que soñamos, de Leo Espinosa, a que lo lean en Paraguay, lo lean en Perú? ¿Lo han planteado ustedes o en este momento están como en una situación consolidar más la escena local antes de pasar a este lado latinoamericano? ¿Alguna reflexión con eso? ¿Cristian? Reflexiono. Hablo desde la perspectiva de teoría Omicron. Bueno, teoría Omicron no tiene una pertinencia territorial, ¿no? Tiene más una pertinencia hacia Iberoamérica, en el sentido de que si uno revisa nuestra revista, publica españoles, peruanos, paraguayos, bolivianos, costarricenses, bueno, toda la gente que quiere expresarse en la ciencia ficción y tiene esa visión, ¿no? Omicron nace para un poco para abarcar todo lo que se habla en español en ciencia ficción. No tiene una escena nacional, pese a que está afincada en el Ecuador. Esa es su base, digamos, de su sede. Pero la perspectiva va hacia Iberoamérica. Y el tema también se rige también por Omicron Books, que justo publicamos de un escritor, Carlos Federesi, que es uno de los grandes autores latinoamericanos, pero en campo de ciencia ficción uruguaya. Entonces, no es que estamos en la línea de ser, bueno, solo los ecuatorianos, no. Nosotros publicamos de todo, incluso saldrá en un poco, les doy un chisme un poco aquí en este evento que me parece interesante. Sale un libro que se llama Otro Camino, de Sergio Gaut Valharman, que es una mención honorífica de los premios en Barcelona de ciencia ficción de los UPC. Sale por nuestro sello, entonces es argentino, no es ecuatoriano. Entonces notemos que la serie, y tenemos también algunos autores que sacamos en una anterior convocatoria, que vamos a sacar de españoles, colombianos, mexicanos. Entonces, para nosotros el tema es ¿por qué es mucho más amplio? Por lo que tú has dicho, por el tema de que, por ejemplo, en el caso de Omicron nace digital. Entonces, como nace digital, no tenemos fronteras. Entonces, sería yo tonto decir mi frontera es el Ecuador. Mentira. Para mí mi frontera es todos. Entonces, para mí, mi frontera es todo en idioma español. O sea, quien quiera, listo. Pero el tema, estamos abiertos por eso, porque el tema digital nos permite. Y respondiendo a tu pregunta de qué hacer para que todos nos unamos, yo creería que habría que hacer un gran mercado ecuatoriano, un gran mercado de ciencia ficción para que todos nos intercambiáramos, ¿no? Para que todos nos leyéramos, para que todos nos supiéramos en Latinoamérica de la ciencia ficción, ¿no? Al menos lo que escribimos ciencia ficción y lo que nos interesa, ¿no? Es lo que yo opino. Excelente. Tania, no sé tu reflexión, cómo generar esto. Bueno, nosotros si bien empezamos con Pandemonium en lo que es físico, porque justamente antes de la pandemia, una semana antes de la cuarentena, habíamos presentado nuestra revista Crononautas de ciencia ficción, que hubo toda una presentación y todo, las teníamos en formato físico, las tenemos en formato físico, y a la semana, cuarentena, ¿no? Y ahí fue que empezamos a ver qué hacer, ¿no? Y empezamos a hacer digital. Si bien es cierto, nosotros también, nuestras convocatorias son latinoamericanas, porque también tenemos autores de Uruguay, ¿no? de Chile, de Ecuador. Hemos trabajado con Janet Realpe, muy buena, es muy buena, ella ha hecho una cronía para nosotros, que justo hablaba Cristian, y así de diferentes países latinoamericanos, pero lo que sí tendría que decir es que definitivamente para empezar a tener autores de otros países acá en el Perú, primero tienes que tener un plan,
¿no? Tienes que tener una estrategia para posicionar a ese autor extranjero, ¿no? En tu país para poder venderlo después, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva editorial, ¿no? Tienes que, por ejemplo, posicionarlo con entrevistas, con participación en antologías previas, ¿no? Con conversatorios, con charlas, con eventos, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de una posibilidad, ¿no? Y de arriesgar para hacer publicaciones individuales de autores extranjeros, ¿no? Pero es todo un trabajo, ¿no? No se puede de frente mandarlo con un libro a alguien que todavía no se le conoce, ¿no? Hay que hacerle todo un cherry, pues, al principio, ¿no? En lo que es plataformas virtuales, hay muchas, ¿no? Con las que pudiéramos trabajar y distribuir, ¿no? Los libros. Felizmente, pues, lo que es la internet nos facilita mucho esto de la distribución, lamentablemente no física. Al menos acá los correos, acá en el Perú, para mandar ejemplares aún están cerrados con muchos países, ¿no? Con Chile, por ejemplo, no podemos mandar, está cerrado, ¿no? Con Uruguay tampoco podemos mandar, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí tendríamos que esperar y ver para que sea todo virtual, ¿no? Y bueno, como les decía, hay muchas redes, ¿no? Donde se podría tener colaboración, ¿no? Algunas de ellas se dicen llamar oficiales de los países, pero en este momento no creo que exista ninguna red oficial de ciencia ficción en algún país latino, ¿no? Aparte de eso, lamentablemente a veces los peores enemigos de la difusión son quienes dirigen esas redes, porque a veces tienen el afán de posicionar a algún autor en especial, ¿no? Y lo que hacen es darle preferencia a este autor, pero invisibilizan a los demás, ¿no? Para hablar, tenemos que aprender todavía mucho de estas redes, ¿no? Se habla de crear redes sociales donde ya existen realmente. Lo que le conviene a un autor es salir en todas estas redes, ¿no? Pero muchas, pues, no te permiten pertenecer a otras, ¿no? Son como que tienes que serle fiel, ¿no? A una de ellas. Creo que nos falta mucho, como les digo, por aprender, ¿no? Hay incluso algunas que por temas de algún interés pueden llegar a censurarte, ¿no? Y pedirte que si quieres aparecer en esa red social o en esa red, tienes que omitir que has colaborado con otras, ¿no? Lamentablemente, pues, pensamos en esto como un género, pues, de poder, de alguna forma, ¿no? Y deberíamos ser democráticos e imparciales, ¿no? Con esto para que podamos todos crecer, todos juntos, ¿no? Mira, qué interesante esa parte, más como al detalle. Y Cristóbal está pensando ahí cómo va a obtener esa información después. Ya lo vi ahí con su cara de investigador. Qué interesante. Bueno, una de las cosas que encuentro más entretenidas de estas charlas es notar y gozar esa diferencia por países. Pienso a Cristian con su visión a un Ecuador como una especie de central de dirección, ¿no? Como iberoamericana con este apoyo digital, y muy distinto a lo que comenta Tania, pero completamente complementario y también válido, ¿no? De una perspectiva más de, como decías tú, ¿no? De generar estas columnas primero para lograr desde ahí impulsar hacia afuera, sobre todo desde esa perspectiva más editorial clásica. Así que, no, bueno, genial. Esta es la gracia, ¿no? De saber cómo cada país a nivel latinoamericano, por supuesto que no va a ser iguales a los otros, y yo soy, bueno, también pro en que de alguna forma hay que, por supuesto, queda mucho para aprender, pero eventualmente lograr esa forma de comunicarnos interpaíses para hacernos más fácil, ¿no? Quizá el tránsito de la literatura misma, sin, por supuesto, tampoco, ¿cómo decirlo?, como disminuir su presentación, que esa también es la parte difícil, ¿no? Porque es como que nos mandáramos todos los PDF, pero no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Si por eso uno quiere generar esa ruta. Para terminar, entonces, vamos a dejar a José a ver qué nos cuenta él respecto a lo que planteaba Cristóbal de cómo hacer esta unificación o esta visión. Así que, José, tienes la palabra para expresarte. Vale, muchas gracias. Como le comenté, yo trabajo también en una editora. Nuestro rubro es más educativo. Y sin embargo, también, a pesar de que, como le dije, una editora de los padres salesianos, ellos están en todos los países latinoamericanos y en España, por supuesto.
y a través de la editora Fuerte de España se trató de hacer esa unidad. De ellos hay una presencia y hay una plataforma que ellos están potenciando, pero no todos los países latinoamericanos están participando, y hay editoras locales tienen cierta reticencia, o sea, no se puede lograr. A lo que voy, yo creo que nosotros como latinoamericanos tendremos que ser capaces de crear una plataforma de difusión y de venta tan fuerte como Amazon. Porque yo no sé hasta dónde Amazon a nosotros, si bien nos permite a cualquier ciudadano del mundo publicar y distribuir, de alguna manera yo por lo menos lo siento así, que es más para el mercado anglosajón, como que es más fuerte ese lado. A lo mejor con el proyecto de Omicron generando una unidad también a través de una editora como Perú, se pueda ir logrando una manera de que podamos hacer accesibles las obras a todo el mundo latinoamericano, negociando lo que tenga que negociarse con las editoras, porque evidentemente la editora también hace una apuesta, hace un riesgo, hace una inversión promocionando ciertos autores. Entonces, no se puede desconocer nomás eso y decir, bueno, listo, vamos a publicar todo y chao, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso sería una alternativa, buscar consolidar un sistema latinoamericano, una plataforma latinoamericana, sino no de venta, por lo menos de difusión, dar un primer paso, que nos unamos todos y digamos, bueno, acá tenemos esta obra, elijámosla, ¿verdad? A nivel latinoamericano, en este mes salió esto, en este otro mes esto, que haya entrevistas, que haya destaque a eso. Yo pienso que la difusión es un primer paso y después se podrá venir la venta. Quiero un segundo, si me permitís, felicitarle a Tatiana y a la gente de Perú. Mencionó que una escritora de allá fue presentadora de los premios Hugo. Un honor altísimo, felicitaciones a todo Perú por eso, algo absolutamente emblemático. Y si hay tiempo me gustaría que vuelva ella a repetir el nombre de la escritora que estuvo ahí. Y muchas gracias a ustedes por el espacio, un verdadero placer compartir con todos ustedes. Disculpe, sí, es Tanya Tinyala, la escritora que representó en los premios Tanya Tinyala. Yo creo que eso vamos a dejar invitado a Tania, Cristian y a José, que después en la misma sección acá de este video, ya sea por YouTube o por Facebook, donde estemos, ojalá que anoten así como en algún mensaje los nombres de todos los autores, porque dijeron muchísimo, o por lo menos quizás su mensaje como de cuáles son los que más recomiendan, para que después podamos también buscarlo y ver cómo... Yo aquí trataba de anotar algunos, pero me faltaron, por supuesto, son muchísimos. Más que uno. Así es. Ahí podría anotar uno, sí, después en los comentarios. Ahí como, si eso, en los comentarios lo invitamos a que recomiende uno. Yes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya la despedida, se nos pasó el tiempo volando. Voy a dejar después que Cristóbal haga un mensaje de cierre, pero por mientras me aprovecho de despedir y agradecerle a Tania desde Perú, recuerden ahí lo que nos están viendo, a Cristian, ahí justo el mensaje parece que nos está tapando bajito, pero a Cristian desde Ecuador y a José desde Paraguay, en otra de estas charlas que yo encuentro que es maravilloso tener a tantos países, ¿no?, que nos podemos juntar a conversar un rato con esto. Y que acuérdense que estas charlas también quedan grabadas, así que después ahí pueden mover los tiempos para anotar los autores también, estaba pensando en eso. Así que no, muchísimas gracias. Cristóbal, ahora sí, tú haznos el cierre de oro y después nos vamos al video final. ¿El video? Ya cerraste igual. Bueno, reiterar agradecimiento. Tengo que ser el moderador severo. Por esto, básicamente esto es una oportunidad para ir conociendo y creando, básicamente. Tuvimos la oportunidad ahora de conocer Perú, Ecuador y Paraguay, que como decía, para mí también era un misterio lo que era su producción de ciencia ficción. Y nada, seguir invitándolo a que participen en lo que estamos, ya la vez pasada enviamos un mail, estamos ahí creando algo que puede funcionar y que nos acompañen también la próxima semana, que tenemos invitados de Brasil, ahí en portugués,
Uruguay y Bolivia. Vamos a seguir conociendo Latinoamérica. Las locuras de Cristóbal. Cristóbal ahí logra hacer la ruta de la seda modo ciencia ficción. Bueno, muchas gracias Cristóbal también. De nuevo, muchas gracias. También. Y gracias Leo también. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad. Bueno, y acordarse también, ALCIF, si bien es la asociación con base acá en Chile, recuerden que toda persona interesada en literatura fantástica y ciencia ficción puede unirse a nosotros sin mayor compromiso, como Cristian, por ejemplo, que es miembro de ALCIF. Para que sepan. alcif.cl, ahí sí también pueden, si quieren ver más información. Y ahora vamos a invocar a David, que es nuestro que nos está llevando aquí a transmitir, que está ahí tras bambalinas. Nuestro Dios. Ahí escucha David, escucha. Nuestro Dios. Así, Nuestro Dios. David, El todopoderoso David. Que nos despedimos, tú manda nomás el video, estamos aquí, saludos ahí a todos los que nos vieron. Chao. ALCIF presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour ALCIF 2021. Chile sigue siendo escrito.